Ok, entonces, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo ahora? Por favor, me confirman. Sí, sí se puede visualizar. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces voy a comenzar con la presentación. Ya. Listo, entonces, como me dijeron que la mayoría era de habla hispana, entonces opté por preparar todo en español. Obviamente, igual dejé a las diapositivas en inglés por si acaso hay alguien que no habla español. Pero bueno, comencemos. Primero, voy a hablar sobre teoría modificada de la gravedad. Principalmente mi tema de investigación son perturbaciones. Entonces yo trabajo en perturbaciones en la área de cosmología, pero particularmente en esta teoría nueva, o bueno, no tan nueva, pero no tiene tantas aplicaciones. Recién estamos entrando a un nuevo tipo de teoría, las famosas TE-Phi para una función general. Ok, entonces yo principalmente trabajo con personas de la Católica, obviamente, Católica del Paraíso, profesor Joel Saavedra, que es el vicerrector académico, Giovanni Otalora, que es un investigador postdoctoral también, y Nelson Videla, que también él es un profesor ya de la universidad. Todo lo que voy a hablar ahora, si bien va a ser lo más simplificado posible, he tratado de quitar la mayor cantidad de ecuaciones para explicar de manera más didáctica para que ustedes se animen a trabajar justamente en gravedad teleparalela. Todos los resultados que les voy a mostrar ahora han sido publicados. Entonces, principalmente voy a hablar de esta publicación, donde yo trabajo en inflación utilizando la aproximación Slow Roll y fue publicado en la JICAP. Entonces, partimos por ahí. Ok, primero, la motivación. ¿De dónde parte la motivación para estudiar gravedad teleparalela? O de manera particular, ¿de dónde parte la motivación para estudiar gravedad modificada? Que ese es justamente lo principal del asunto. Entonces, nosotros partimos de acá. Lambda CDM. Lambda CDM es una de las teorías con mejores resultados a nivel observacional. Entonces, lambda CDM me permite explicar cómo se está expandiendo el universo aceleradamente. Los datos coinciden, la lambda CDM es muy bueno en ese sentido, pero lambda CDM, a pesar de que tiene muy buena la parte de observaciones, tiene un defecto. Entonces, justamente de esos defectos voy a comenzar a hablar ahora. ¿Cuáles son los defectos de lambda CDM? Lambda CDM es una de las mejores teorías. Explica cómo funciona el universo, por qué se expande, asumimos una constante cosmológica, pero ¿por qué es eso? ¿O de dónde viene? Es justamente lo que son algunos de los errores que tiene aún esta teoría. Entonces comenzamos con los problemas clásicos, los famosos problemas de ajuste fino. ¿Qué es un problema de ajuste fino? Un problema de ajuste fino es que justamente nosotros encontramos un número muy, pero muy exacto. Por ejemplo, si tratamos de medir la curvatura del universo en general, vamos a obtener que el universo, de manera general, es prácticamente plano. Pero la pregunta es, ¿por qué exactamente es plano? Nosotros lo podemos observar en Lambda CDM, pero no me da una explicación por qué es esto, por qué es exactamente plano. No hay una explicación exacta para decir por qué el universo es plano. Otro problema es el problema del horizonte. Si nosotros retrocedemos hasta el inicio del universo y vamos a ver vamos a obtener esta gráfica. De esta gráfica nosotros podemos observar que hay información que se está compartiendo. Es decir, todas estas partes del universo han estado en contacto. Pero si hacemos los cálculos y vemos exactamente por cuánto tiempo se está expandiendo el universo, el tiempo no es exacto, como que falta algo ahí también. Entonces, otro problema de ajuste fino. Los ajustes finos son problemas, ok, ya. Bueno, son problemas, me da exactamente cero la curvatura, ya puede ser. ¿Por qué exactamente cero? No lo sé, pero funciona. Ya, entonces puede funcionar.
Algunos lo ven como un problema, otros lo ven como si no fuera un problema. Al menos a los físicos nos gusta tener una explicación para todo. Entonces, ¿por qué cero? Es algo que no puede explicar la teoría estándar, lambda-CDM. Pero lo que sí, digamos, es uno de los golpes principales a esta teoría estándar, es la formación de estructuras. Si nosotros tratamos de explicar de dónde vienen las estructuras que nosotros observamos, es decir, las galaxias en general, por qué hay galaxias, lambda-CDM no lo puede explicar. ¿De dónde viene exactamente? ¿De dónde es esta semilla para esta formación de estructuras? No, no lo puede explicar lambda-CDM. Entonces, este sí es un golpe fuerte. ¿Problema de ajuste fino? Ok, ya, puede ser. Pero problema de estructuras, ahí sí hay algo que debemos mejorar. Esos son problemas a la época temprana, a la época de inflación, pero problemas en la época más actual, cuando ya hablamos de, no sé, en la época actual, por ejemplo, donde hay dominio de energía oscura y materia oscura. Para aquellos que no conocen a lo mejor los términos, energía oscura es una especie de materia, se podría decir, una especie de materia que está haciendo que el universo se expanda de forma acelerada. ¿Qué es la energía oscura? No lo sé, no lo sabemos todavía. ¿Qué es la materia oscura? La materia oscura se comporta como materia ordinaria, pero a diferencia de la materia ordinaria no la podemos observar de forma directa, no podemos observar a través de luz. Fíjense, entonces tenemos energía oscura, una cantidad importante del universo, según las observaciones actuales, es como un 68% del universo es energía oscura. Luego otro porcentaje, alrededor de 23% también es materia oscura. Y una pequeña parte, casi un 5%, es la materia ordinaria, las estrellas que nosotros observamos, las galaxias, en fin. ¿Sí? Bien, otro problema de la cosmología estándar. La cosmología estándar, como le dije, funciona bien. A nivel observaciones es espectacular, pero tiene un defecto, que es justamente la base de lambda-CDM, la constante cosmológica. ¿Qué es? Algunos dicen, ok, esta constante cosmológica proviene de la energía del vacío. Entonces, si hablamos de energía del vacío, tendría que ir hacia física de partículas. Y a física de partículas le digo, ok, quiero el valor de la densidad de esa energía del vacío. Y me dicen es 10 elevado a 74 gigaelectronvoltios. Okay. Pero comparo con lo que me da la teoría, con lo que obtengo de las observaciones para lambda-CDM, y fíjense cuánto obtengo. 10 a la menos 47. ¿Cuántas órdenes de magnitud de diferencia? Algo tiene que estar mal ahí. No puede ser la constante cosmológica del vacío, hay algo que está mal. Hay que cambiar de alguna forma esa perspectiva. La cosmología estándar tiene ese error. Otro problema es el problema de coincidencia, que este es otro problema de ajuste fino. ¿Qué significa esto de ajuste fino? Que en la actualidad la energía oscura y la materia oscura están casi del orden. O sea, uno es, por ejemplo, un 0.7, el otro 0.3. Casi el orden. Están ahí, cerquitas. La pregunta es, ¿por qué justamente en nuestra época están al mismo orden? Porque no puede ser que una sea 10 veces mayor, otra sea, no sé, 100 veces mayor, en fin, no sé. ¿Por qué justamente en nuestra época actual están del mismo orden? Un problema de ajuste fino, que algunos lo llaman problema, otros no. Por último, otro problema de lambda CDM son el F sigma 8. El F sigma 8 me dice el número de galaxias en promedio que hay en un radio de 8 megaparsecs. Entonces nosotros hacemos el cálculo y observamos esta gráfica. Entonces lambda CDM, al ser comparado con esos datos, como que hay un margen de error por ahí. Entonces, nuevamente, otra posibilidad. Ahora, si nosotros nos alejamos del lambda CDM, es decir, de la cosmología estándar, significa que nos estamos alejando de la relatividad general.
que es como la base para la física a gran escala. Entonces, alejarnos de relatividad general es como muy atrevido, demasiado atrevido para el gusto de muchos. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a cómo nos alejamos de relatividad general. Pues para esto se recurre a este teorema, el teorema de Lovelock. ¿Qué nos habla el teorema de Lovelock? Lo dice que bien, la relatividad general funciona bien, pero tiene 4 suposiciones que aparentemente no son muy obvias, pero están ahí. Son 4 suposiciones. Primera suposición, que el universo, al menos para cuando consideramos lambda CDM, el universo tiene 4 dimensiones. ¿Por qué tiene 4 dimensiones? ¿Y por qué no tiene más? Es una suposición que se está haciendo en relatividad general. ¿Por qué no más? No sé, 5 más, no sé. Si nosotros nos olvidamos de esa suposición, automáticamente encuentro nuevas posibilidades. Por ejemplo, teorías de dimensiones más altas, Gauss-Bonnet, Lovelock, en fin. Hay muchas teorías al respecto. Lo siguiente, por ejemplo, el, el, teorema del tensor que representa a la relatividad general está libre de divergencias. Entonces, ¿por qué no eliminamos esa opción también? ¿Por qué no eliminamos? Por ejemplo, agregamos por ahí eliminamos esa suposición. Es posible, algunos trabajan con eso, pero ahí no hay muchas opciones, porque nosotros eliminaríamos el principio de equivalencia débil. Entonces, como que puede ser, pero casi no sabemos que el principio de equivalencia débil es como una de las bases de la física actual. Entonces, al olvidarnos de eso, es como ya, puede ser, pero está complicada la cosa. Lo siguiente, podríamos olvidarnos de la invariancia bajo difomorfismo. ¿Qué significa esto? La invariancia bajo transformaciones. Entonces nosotros, si nos olvidamos de eso, vamos a tener violaciones de la invariancia bajo difomorfismos y tengo opciones. Por ejemplo, podría trabajar con violaciones de Loren y en ese caso aparece teorías como Jorava-Lipschitz o si no, agregar estas teorías que son massive gravity. En eso también hay muchos trabajos al respecto, pero al menos por mi parte, yo estoy interesado acá. Cambiar la materia clásica. O sea, no solamente considerar la materia usual, sino cambiar un poco esta materia. A lo mejor, en lugar de tomar la materia usual, considerar un grado de libertad extra. ¿Qué significa esto de un grado de libertad extra? Podría agregar, por ejemplo, un campo escalar a la teoría. Entonces, por esa parte, tengo otra opción para modificar la gravedad. Entonces, una nueva opción. Y ahí hay muchas posibilidades. Por ejemplo, si los campos no son dinámicos, tengo teorías como FR tipo Palatini, o son campos dinámicos, ya tienes teorías Proca, Jordensky, en fin, hay muchas teorías. Y justamente la que yo trabajo es FDT. Acá está. Acá está lo que yo estoy trabajando en este momento, FDT. Entonces, lo que estoy haciendo es de alguna forma cambiar la materia clásica y cambiarlo por una materia que ahora depende de un nuevo grado de libertad que sería un FDT. Ya, entonces, por ahí ya tengo una guía hacia dónde voy. Ya no soy tan perdido porque, recuerden, cambiar relatividad general es un paso muy atrevido. Hay que tener mucho cuidado. Ok, entonces, para ver qué es exactamente el FDT, nosotros tenemos que recordar que hay ciertas propiedades cuando trabajamos teorías con curvatura. Cuando se habla con teorías con curvatura, se habla, por ejemplo, de métrica, se habla de conexión, y la conexión está relacionada con la afinidad. ¿Qué es exactamente la métrica? Bueno, la métrica, de forma sencilla, es una forma de medir. De ahí viene el nombre métrica. Usted puede medir, no sé, distancias, áreas, volúmenes, métrica, medir. Puedo medir un ángulo también.
Y la conexión o afinidad está relacionado con teorías como el transporte paralelo, por ejemplo, teorías donde se habla de paralelismo. ¿Okay? Entonces son dos propiedades. En relatividad general, nuevamente, ¿qué se hace? Se dice que la conexión depende 100% de la métrica, lo cual es válido, se ve que en relatividad general funciona, pero no necesariamente es así, no necesariamente tendría que ser así exactamente. Ahora déjenme mostrarles un ejemplo que me gustó mucho, que lo encontré en un libro, este ejemplo, que es bastante didáctico, y nos muestra que no necesariamente la métrica y la conexión o la afinidad, que como les dije, depende del, del, del transporte paralelo. ¿Okay? Entonces, miren, ¿qué obtengo acá? Yo podría hacer una analogía con respecto a la métrica y un compás. ¿Por qué? Bueno, la métrica mide cosas, mide ángulos, y eso mismo hace un compás. Entonces, como tenemos una especie de analogía. Y la otra analogía podría ser, por ejemplo, la conexión o afinidad, compararlo con una regla. Con una regla yo puedo dibujar líneas paralelas. Entonces, en relatividad general, ¿qué se hace? Bueno, en relatividad general, usualmente se hace, para dibujar dos líneas paralelas, parto con esa línea punteada, tomo este compás, hago un círculo, ¿sí? El centro del círculo pasa por esa línea punteada, hago un segundo círculo, del mismo tamaño, obviamente, el centro pasa por la línea punteada, ¿ya? Y para finalizar y crear las dos líneas paralelas, tomo la regla. Entonces creé dos líneas paralelas utilizando dos herramientas. Pero, como se dice en la literatura, esto es como matar una mosca con un cañón. No necesariamente puede ser así. Yo podría utilizar menos herramientas. Podría utilizar, por ejemplo, una regla y una cuña simplemente. Entonces yo dibujo una línea recta, pongo la cuña en la posición inicial, es decir, justo sobre la línea punteada, acá, donde estoy señalando ahora. Muevo esa cuña sobre esta regla, tal como lo puse acá, lo muevo, llego a la posición final, muevo la regla nuevamente y dibujo una segunda línea paralela. Entonces, con este ejemplo, se puede ver, así que obviamente no es exactamente lo mismo, por si acaso, no es que no se vayan a confundir. Eh, con este ejemplo podemos ver que al menos no necesariamente la conexión y la métrica están relacionadas. Puede ser que sí, pero puede ser que no también. Y de ahí vienen justamente las ideas de estas teorías modificadas. Sigamos hablando de otros conceptos. Otro concepto es el famoso concepto de transporte paralelo. Nosotros cuando hablamos de gravedad, usualmente consideramos manifold, ¿sí? Y sobre esos manifold podemos definir espacios tangentes, ¿cierto? Es lo que usualmente se hace. Entonces, si yo quiero estudiar, por ejemplo, este manifold, lo que hago es analizar punto por punto. Y en cada punto defino un espacio tangente. Analizo lo que pasó acá y lo que pasó en un punto distinto. Si están cerca, yo puedo decir, ok, la diferencia es un d de x. Igual que siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo yo funciona esto del transporte paralelo? Esto del transporte paralelo funciona de esa forma. Nosotros consideramos, por ejemplo, acá defino sobre este espacio tangente un vector A. ¿Qué es el vector A? Lo que usted guste. No sé, velocidad, un desplazamiento, no sé, lo que usted guste. Y luego, en este punto, en este nuevo espacio tangente, yo defino acá este nuevo vector A. Entonces, este vector A se convierte en un A más un delta de A. Pero yo necesito comparar. Recuerden que siempre cuando hablamos de diferenciales, de derivadas, queremos comparar variables. Cómo varía una con respecto a la otra. Entonces, ¿yo cómo hago la comparación? ¿Cómo comparo el espacio tangente inicial con el espacio tangente final? Simplemente a través de un transporte paralelo. Entonces, el transporte paralelo es esto. Tomar un vector,
transportarlo, justamente como dice el nombre, paralelamente, y compararlo con el vector A, pero ya en el segundo espacio tangente. Entonces, considerando eso, nosotros podemos continuar y hago la comparación. Entonces, la diferencia entre estos dos vectores es justamente lo que había hablado recién, la conexión es justamente ese término. Entonces, nuevamente, el transporte paralelo está relacionado con la conexión o la afinidad, si gusta. Con esta idea podemos definir muchas cosas. Puedo definir, por ejemplo, puedo definir lo que es curvatura, lo que es lo usual, puedo definir lo que es la torsión, en fin. Considerando eso, por ejemplo, puedo calcular la curvatura, es decir, tomo un vector cualquiera, realizo un transporte paralelo a través de esta curva y llega a la misma posición. Entonces, ¿cómo averiguo si este sistema es curvo o no? De esta forma. La variación de ese A nuevamente. ¿Y con qué está relacionado? Está relacionado directamente con el Riemann. Con tensor de Riemann está relacionado. Entonces, la variación de esto se relaciona con el tensor de Riemann. Genial. Entonces, tengo algunas ideas. Fíjense que hasta ahora yo en ningún momento he hablado de métrica. Nunca hablé de métrica, lo que se hace usualmente en relatividad general. Nos dan la métrica, nos dicen, el espacio se comporta así, y encuentro sus ecuaciones. Hasta este punto yo no he dicho nada de métrica, simplemente estoy hablando de cómo se define el transporte paralelo, ahora cómo se define la curvatura, hago un transporte paralelo y yo puedo encontrar términos de curvatura. Continúo por acá, lo siguiente es la torsión. Entonces la curvatura lo podemos entender de forma intuitiva en la realidad. El ejemplo clásico, usted toma un papel, como lo curva, y más o menos tiene una idea. No es exactamente lo mismo porque, al menos en relatividad general, se trabaja en 4 dimensiones, pero más o menos nos da una idea. Lo mismo para la torsión. La torsión es una propiedad distinta, que no lo podemos entender de forma directa. Muchas veces me han preguntado, torsión, me dice que con qué se relaciona, algo con lo que el del día a día. Muchas veces me hablaron de torque, por ejemplo, y eso está muy alejado de lo que estoy tratando de hablar ahora. Torque necesita la definición de fuerza, y fuerza no aparece en teorías con gravedad modificada. ¿Sí? Entonces, cuidado, la definición de fuerza es un poco complicada cuando hablamos con este tipo de teorías. Entonces, por acá nosotros continuamos. ¿Cómo defino entonces esta torsión? Entonces, la torsión yo lo defino de esta forma. ¿Cómo varía esta propiedad que les había comentado, afinidad? Entonces, la diferencia entre estos dos automáticamente es lo que me define el torque. ¿Cómo lo podría entender? De forma visual, nuevamente, no es exactamente lo mismo, no solamente nos ayuda a entender cómo funciona esto. Partimos en un punto, en un espacio tangente P, y hago un transporte paralelo para un vector U1 y un transporte paralelo para un vector U2. Un primer transporte paralelo, un segundo transporte paralelo. Y si entre estos dos, al hacer la diferencia, hay un gap, un espacio entre estos dos, esas teorías tienen torsión. A eso se refiere con torsión. No es, por favor, imaginemos que estoy tomando un papel y lo estoy girando, no. Definitivamente no. La propiedad de torsión funciona así. Se define a partir de la parte antisimétrica de la conexión. ¿Ya? Es por eso que cuando se habla en relatividad general, nosotros sabemos que en relatividad general se trabaja con los símbolos de Christoffel, y estos son simétricos. Entonces, al hacer el cambio, automáticamente esto se vuelve cero. La torsión en relatividad general es cero. Entonces, automáticamente nosotros vamos a la clasificación correspondiente. ¿Cómo funciona esto? En esta clasificación nosotros podemos definir dos variables. Por un lado, la conexión o propiedad definida, y por el otro lado, la métrica. Entonces, si nosotros tomamos dos variables, esos dos términos como variable, llegamos a la teoría de Einstein-Cartan.
Usualmente la teoría de Einstein-Cartan es la que se confunde mucho con Teleparallel Gravity, pero no, no es exactamente lo mismo. La teoría de Einstein-Cartan es una teoría un poco más general. Para hacer la diferencia, miren qué sucede. Partimos en Einstein-Cartan, si tomo la torsión igual a 0, llego a relatividad general. De relatividad general, si tomo la curvatura igual a 0, llegaría a un espacio Minkowski. Por el otro lado, a partir de Einstein-Cartan, que es esta teoría general con dos variables, si tomo la curvatura igual a 0, llego al Teleparallel Gravity. Entonces, ese es, digamos, con lo que estamos trabajando ahora nosotros. Con teorías donde la curvatura es igual a 0. Ahora, desen cuenta de algo, que están al mismo nivel. Relatividad general y Teleparallel Gravity están al mismo nivel. Inclusive, a nivel lineal, ambas teorías me dan las mismas ecuaciones. ¿Cuándo cambia la cosa? ¿Cuándo se vuelve interesante este Teleparallel Gravity? Si al nivel lineal no hay ningún cambio, ¿para qué no? Se vuelve interesante cuando ya tenemos acoplamientos no mínimos o funciones más generales. Ahí se vuelve interesante el Teleparallel Gravity. Bien, entonces considerando eso, hacemos como un recuento de lo que acabo de explicar. Tenemos la relatividad general, que fue planteada por Einstein en 1916 y toma una torsión igual a 0. Y el mismo Einstein, años más tarde, dijo, ¿y por qué no la curvatura es igual a 0? Entonces son dos teorías de Einstein que, al ser equivalentes, como les mencioné antes, al ser equivalentes, no se les dio mucha importancia al Teleparallel Gravity. Pero después, cuando ya comenzaron a tomarse con el avance de los años y con ya el aumento del poder de cálculo, ya sea a través de los programas que nos permiten hacer cálculos algebraicos ya más grandes, se vio que es importante trabajar con torsión. ¿Y dónde podemos observar esa torsión? No es que yo voy al laboratorio y observo la torsión de forma directa, que voy a, no sé, que tomo un par de flechitas y las muevo y encuentro la torsión, no. La torsión se observa en el universo, se observa justamente a través de la cosmología. Y es por eso que nosotros trabajamos en cosmología. ¿Ya? Entonces, bueno, continuando con esta teoría, cuando se define un espacio tangente, tenemos dos posibilidades. Lo clásico, la métrica y sus respectivos símbolos de Christoffel. O por otro lado, teorías con torsión, que puede ser, como dije, el Teleparallel Gravity, donde de manera particular yo puedo definir un espacio tangente con la métrica plana, menos 1, 1, 1. Y donde la respectiva conexión es esta conexión de esta forma. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo existe una relación directa, como les había dicho. Son equivalentes al nivel lineal. ¿Y por qué son equivalentes al nivel lineal? Porque con relatividad general nosotros trabajamos con métricas, pero con el panel Gravity trabajamos con tetradas. Pero como pueden ver, la forma de llegar de una hacia otra es muy sencilla, a través de esta relación. Entonces no es complicado encontrar una tetrada si conozco la métrica. Es sencillo. O bueno, no tan sencillo cuando ya son métricas más complicadas, pero de forma general es más sencillo. Entonces, a partir de eso, usted puede definir, comenzar a definir, por ejemplo, el tensor de torsión. Lo defino de esta forma en función de estas nuevas variables que se llaman tetradas, que no es otra cosa que la métrica, pero dándole un pequeño maquillaje, que es inclusive más simple trabajar con las tetradas. Y a partir de eso, nosotros podemos definir, fíjense, para una teoría general como una teoría de Einstein-Cartan, puedo definir una parte puramente de curvatura y una parte puramente de torsión. O sea, a partir de estas relaciones, yo puedo encontrar lo siguiente. Podría decir, ok, la curvatura es cero. Sí, la curvatura es cero. La curvatura es cero, yo tengo esta relación. Y justamente es lo que les mencionaba. R menos T.
R menos T a nivel lineal, si vamos a a la acción para ya obtener las ecuaciones de background, si vamos a la acción, vamos a observar lo siguiente. Observamos, ¿ok? A nivel lineal son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Ah, la diferencia va a ser este término que está acá. Este término que, como pueden ver acá, es un término de borde. Entonces, si es un término de borde, los que ya trabajan, saben trabajar con acción, saben que los términos de borde, chao, se van. Entonces, son equivalentes. Por eso son equivalentes a nivel lineal. ¿Dónde cambia? ¿Dónde se vuelve interesante esta teoría? Donde tenemos una función general de la torsión y una función general de la curvatura. Ahí se vuelve interesante. Y eso es justamente lo que estamos trabajando nosotros. Trabajamos con una teoría donde ya no simplemente es la curvatura, sino acá se cambia por un término de torsión. Y además es necesario que tenga un acoplamiento no mínimo. ¿Por qué es necesario que tenga un acoplamiento no mínimo? Porque si no, automáticamente llegaría a relatividad general, los resultados usuales. Entonces no me sirve de nada. O bien un acoplamiento no mínimo, o bien una función general. ¿Ok? Entonces ahí están los primeros estudios con respecto a este tipo de teorías. Nuevamente, si nosotros quisiéramos estudiar cosmología, ya vamos a hacer un recuento nuevamente. Si queremos estudiar cosmología, lo que definimos es una especie de red sobre el universo y sobre esa red define una función. Y esa función se va expandiendo con el tiempo. Si estudio esa función, yo sabré cómo está creciendo o se está haciendo más pequeño el universo. ¿Okay? Y esa función es lo que le da forma a nuestra tetrada. Con esa tetrada yo encuentro las ecuaciones, sí. Pero primero tengo que saber qué significa. Esa función A si es una función que me está diciendo cómo se expande el universo. Es entonces. Entonces, como les dije, voy a hablar sobre el primer trabajo, un trabajo de inflación. Entonces, lo usual es hacer esto. Definir el universo, como pueden ver, para que yo tenga un universo que se está expandiendo y de forma acelerada, ese término tiene que ser positivo. Ese término de aceleración tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo lo consigo? Defino mis ecuaciones de background, que a veces son un poco complicadas, pero de forma general la puedo escribir así. Y ese término epsilon es el término de slow roll, que si es pequeño, obviamente esto va a ser positivo. Entonces, con eso juego. Con eso se juega en inflación. Tomar términos pequeños y comenzar a trabajar. Entonces, a partir de eso, nosotros, por ejemplo, definimos los parámetros de slow roll, que como pueden ver, para la teoría que estamos planteando acá, que no es una teoría tampoco tan complicada, y yo he trabajado con teorías un poco más complicadas, los parámetros de slow roll tienen estas formas, que son un tanto complejos. Y ese epsilon que estoy definiendo acá se relaciona con esos parámetros de la teoría. Entonces, yo de esta forma, a partir de los parámetros que obtengo en mi teoría, podré decir, ¿el universo se expande o no? Ah, ok. Si esos términos son pequeñitos, podría asegurar que el universo está expandiendo, lo cual tiene que ocurrir al inicio del universo para poder solucionar los problemas que había mencionado al inicio. Los problemas que mencioné al inicio, sobre todo en la época de inflación, se solucionan agregando esos parámetros. ¿Ok? A partir de eso, nosotros podemos medir, por ejemplo, el número de Eiffel. ¿Qué es un número de Eiffel? El número de Eiffel es cuánto se expandió el universo en ese periodo de inflación. Y nuevamente, se puede hacer con los parámetros dependientes de esa teoría. Eso es a nivel background. Después viene estudiar las perturbaciones. Las perturbaciones, de forma simple, significa estudiar perturbaciones escalares, tensoriales y vectoriales. Las perturbaciones vectoriales, para ese tipo de teorías, tienden a cero. Entonces, no nos interesa mucho, no son de interés. Pero las otras sí, las perturbaciones escalares y las tensoriales son muy importantes. Las tensoriales se relacionan con las ondas gravitacionales. Entonces, sabemos ahora que hay un boom de eso. Entonces, son muy importantes. La parte de escalar me habla cómo es la materia alrededor del universo.
Entonces, la perturbación escalar me habla sobre la formación de estructuras. A partir de eso, yo, por ejemplo, puedo hacer como un promedio de estos valores, de esas perturbaciones. Este R es como un promedio de esa perturbación. Y a partir de ese promedio, yo encuentro ese término PR, que el promedio exactamente no me interesa mucho. La parte de observación más se trabaja con este término, que es como la densidad de este valor. Con este PR, yo puedo encontrar cómo son las perturbaciones en promedio. Pero no solamente con este PDR, sino cuando uno ya va a la parte observacional, es difícil, sabemos que, imagínense, las ecuaciones que le mostré antes, cómo lo relaciono con la parte observacional, tendría que definir algunos términos. Entonces, yo defino ese término eh, índice espectral. Entonces, el índice espectral para la parte escalar es cómo varía, por ejemplo, la densidad de esta perturbación con respecto al espacio. Entonces, eso sí, a nivel observacional se puede hallar. E inclusive hay todo un estudio al respecto, miren. Este NDS que les acabo de mostrar está acá. Y el otro término, el otro eje es cuál es la relación entre las perturbaciones, entre la perturbación tensorial y la perturbación escalar. Entonces, a partir de eso hay todo un esquema, miren. Son todas las teorías que existen hasta ahora. ¿Sí? Estos son los resultados del plan de 2018, donde se relaciona eh, teorías de inflación con respectivos valores. Por ejemplo, cuando se considera potenciales cuadráticos, estaríamos acá, saliendo fuera ya de los resultados observacionales. Entonces, la parte azul y la parte celeste son un sigma y dos sigma. Si nos salimos de la parte azul, como que ya nos estamos alejando de los resultados observacionales. Una teoría que esté dentro de la parte azul es buena. Entonces, nuestra idea fue considerar, por ejemplo, estos potenciales, pero ya agregándoles las teorías, la parte de torsión, y ver qué justamente está sucediendo. ¿Qué sucede cuando yo a este potencial cuadrático, a este potencial lineal, le agrego torsión? Es el efecto que está sucediendo. Ese efecto es justamente lo que podemos observar acá. Entonces pueden ver que, por ejemplo, yo tomo una función general de esa forma, donde tomo un potencial, un power law, es decir, un x elevado a la n, que este x depende del campo, obviamente. ¿Okay? Entonces, este campo al cuadrado, por ejemplo, está acá. El campo a la 4/3 está por acá, por ejemplo. Y pueden ver que todos esos potenciales que inicialmente estaban descartados, la línea más oscura, esos potenciales se descartan, pero a la hora que nosotros le agregamos un acoplamiento no mínimo, a la al acoplamiento, un acoplamiento no mínimo a torsión, ahí se observan los efectos de la torsión. Se observa que efectivamente ya podemos tomar esta teoría e ingresarla a la parte de los datos observacionales, la parte azul y celeste. Entonces ingresan a los datos observacionales y ese fue uno de los principales resultados que obtuvimos en nuestro trabajo, que felizmente fue publicado en la JCAP. ¿Sí? Entonces, principalmente fue uno de los resultados. Tuvimos obviamente más resultados, pero por el tiempo solamente alcanzo a explicar esto. Quería, por último, agradecer, bueno, a mis colaboradores, a la beca del doctorado y ahora a la beca del postdoc. Eso entonces. Muy agradecido. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puede alzar la mano o prender directamente el micrófono para poder revisarlo? Si hay alguna pregunta. Mire, yo sí tengo una pequeña pregunta con respecto a lo que mostró de los problemas del horizonte y con la teoría de gravedad teleparalela. En el marco del modelo lambda CDM, por ejemplo, ¿no? Para poder contrastar estas informaciones con las variaciones energéticas, se utilizan, bueno, está este problema no actual de la constante de Hubble y se utilizan las candelas estelares de los supernovas tipo 1A. En la teoría de Disculpe, gravedad paralela.
como que lo Sí, perdí, podría repetir la pregunta, lo ya, ok. siento, como que lo perdí el audio. Sí, sí. Dígame. Actualmente en la parte en la cosmología existe un problema, la tensión de Hubble está bien este problema. Con la parte de introducción de este acoplamiento no mínimo donde aparece la torsión en la teoría de gravedad teleparalela, ¿hay algún indicio acerca de que esto pueda tener alguna solución, alguna respuesta, o de repente va por otra rama? Y mi segunda pregunta es con respecto a la época inflacionaria. Este, estos regulamientos mínimos donde aparece la torsión, eh, eh, digamos, ¿está relacionada de alguna forma con los agujeros negros primordiales o quizás, no sé si de repente pueda detallar un poquito eso? Ah, ok. Bueno, primero la parte de inflación. Sí, entonces partemos por ahí, porque veo que me preguntó acerca de agujeros primordiales. La verdad que no tiene ninguna relación hasta donde yo conozco. O sea, la idea de esta teoría es únicamente, digamos, arreglar los efectos los supuestos errores del ANDCM, únicamente considerando términos extra de torsión, perdón. Entonces solamente se arreglan estos efectos agregando torsión, pero agujeros primordiales, bueno, ahí no sé, porque me parece que principalmente la aplicación de eso es en relatividad general. No tengo idea si se está aplicando en Telepale Gravity. Sería interesante. Si hay alguien por ahí que trabaje en eso, podríamos conversar después. Pero yo, hasta donde yo sé, no he visto aplicaciones, al menos dentro de mi conocimiento. Ahora, la segunda pregunta me parece que me decía si es que esta teoría de Telepale Gravity logra arreglar los efectos en la época actual, me dijo. ¿Eso es lo que entendí o no lo entendí bien? Porque justo se me cortó el audio, disculpe, está medio mal el internet. Ahora, consultaba sobre el actual problema con la tensión de la constante de Hubble. Ajá. Al momento que usted estaba mencionando acerca de, de cómo, Ah, ya, ya, digamos, ya, ya, sí, 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 sí. Con se respecto a pone la como una constante especie de de Hubble celda, ¿no? únicamente. Claro, se colocó como una especie de celda y colocó un factor A que crece con el tiempo, ¿no? Que ese es el factor escala. Entonces, si de repente Sí, 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 sí. O con, sea, con esa conexión, claro, ahora sí lo entendí. Ay, disculpe, el internet. Bueno, entonces, en cuanto a la constante de Hubble de la época actual, que es justamente uno de los problemas, no lo agregué acá, pero obviamente es uno de los problemas principales, que es que en las últimas publicaciones se ha hablado mucho al respecto, y se habló efectivamente que es necesario, para solucionar este problema, agregar teorías de gravedad modificada. Ahora, las aplicaciones para poder hacer la comparación tendría que estudiarse a nivel ya más observacional, ¿no? Es como una especie de análisis numérico que se está haciendo para hacer la comparación. Bueno, yo he hecho algo pequeñito de eso. Entonces nosotros modelamos primero de forma numérica y comparamos con los datos solamente del H0 en la época actual. Pero no pudimos avanzar mucho, porque la verdad que nos complicamos por la parte numérica, porque al menos yo no soy experto en ese punto. No, o sea, sería ideal hacer un estudio al respecto, pero todavía no hay nada de eso en Teleparallel Gravity. Con gravedad modificada yo he visto, sí, con acoplamiento no mínimo he visto que los resultados son muy buenos, pero con Teleparallel Gravity no. Pero con acoplamiento no mínimo a curvatura sí he visto resultados muy buenos al respecto. E inclusive yo planteé un proyecto cuando estuve postulando ahora al postdoctorado. Justamente mi idea fue hacer lo que usted comenta, considerar el acoplamiento no mínimo a torsión y ver los efectos para el H0. Pero todavía es algo que está en pañales nuevamente, porque esta teoría no tiene mucho tiempo que se está utilizando. Entonces sería interesante. Las dos preguntas que usted menciona son muy buenas, la verdad que le agradezco mucho, pero todavía no hay aplicaciones al respecto. Eso.
Ah, entiendo. Entonces existe de repente como una proyección es que de la propia teoría, como menciona que recién está en emergente, podría salir de repente un modelo alterno al modelo estándar Lambda CDM, que Exactamente. posiblemente pueda contrastarse con los datos observacionales de la supernova de tipo 1A o de repente pueda dar una explicación, digamos, más concreta sobre este concepto. Interesante, Claro, doctor. claro, claro. Sí, porque justamente los modelos de acoplamiento no mínimo, usted sabe que se puede hacer una transformación conforme, por ejemplo, cuando se habla de relatividad general, se toma un acoplamiento no mínimo, tengo la parte de curvatura, se hace un acoplamiento, una transformación conforme y se elimina ese acoplamiento no mínimo. Digamos, esa es la dificultad como para realizar el estudio del acoplamiento no mínimo. Y en Teleparallel Gravity, la transformación conforme no se puede hacer. Ese es uno de los, digamos, no sé si es defecto o virtud, no sé, de esta teoría. Cuando se hace una transformación conforme, se encuentran campos tipo Gauss. Entonces eso produce inestabilidades y estamos muertos. Eso. Sí, entiendo, entiendo, interesante. Y bueno, de repente a modo personal me gustaría poder conversar con usted más adelante sobre este tipo de modelos y de teorías, porque yo estoy bastante interesado también en la parte de modelación de bueno, modelos alternativos del modelo estándar. Oh, sí, yo encantado. Usted me parece que tiene mi correo, pero si no, también lo puede escribir acá. Si alguien quiere escribirme, yo con mucho gusto podemos trabajar. Acá siempre tenemos un grupo de cosmología bastante, bueno, no tan grande, acá en la Católica del Paraíso tenemos un grupo de cosmología que es importante, hay bastantes publicaciones. Y yo también estoy en contacto, por ejemplo, con la Universidad de Buenos Aires, estamos trabajando en un proyecto también sobre teorías generales de torsión y campos escalares. Entonces, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas interesantes, y lo bueno de esta teoría es que no se ha trabajado tanto. Entonces, podría ser como un análogo a lo que ya se hizo en relatividad general, o lo que ya se hizo con teorías con torsión, hacemos un análogo y nos vamos a curvatura. Y ahí se está obteniendo bastantes resultados buenos. En algunos casos se observa que las teorías con torsión tienen mejores resultados. Y eso es lo interesante, que al hacer relativamente nuevo hay harto para estudiar. Y sobre todo para mentes jóvenes, para nuevas ideas. Listo, muchísimas gracias, doctor Manuel. Eh, Bueno, Voy a consultar nuevamente si es que alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra pregunta que pueda generar. Sí, tenemos una pregunta de Jesús. Dice, ¿no? ¿Se podría entender qué es el spin, que si es el spin es responsable de torcer el espacio-tiempo? ok, nuevamente, esta pregunta es una pregunta que siempre me la hacen, pero el spin, propiamente dicho, está más relacionado con la torsión que se aplica en Einstein-Cartan. Entonces, la torsión que nosotros estamos utilizando no se relaciona con el spin para nada. Pero para Einstein-Cartan, la teoría más general, en ese caso, yo he visto que hay aplicaciones. Pero para esta teoría, nuevamente no. Sería interesante. Yo también pensé al respecto a eso. Cuando se habla de torsión, uno piensa, no sé, algo con giro, con spin, ¿no? Y no, no, no es prácticamente el nombre, porque la teoría no es prácticamente solamente un término que está relacionado con una parte antisimétrica. Entonces, como que el nombre torsión es interesante, pero muchas veces como que nos aleja un poco de la realidad. Lamentablemente no es el spin, no está relacionado con la torsión de ahora. Ok, muchísimas gracias. No sé si de repente alguien más tiene alguna otra consulta. Anyone to have other question? Ok, pero lo decía porque precisamente las tetradas de las ecuaciones de Dirac están relacionadas con la matriz de gamma y el spin. Claro, pero nuevamente, esas tetradas que usted me menciona, ya las trabajaría a nivel Einstein-Cartan. Eso es, eh, Einstein-Cartan tiene aplicaciones a lo que son campos, efectivamente, a teorías como de partículas. Pero no, lamentablemente con Telepare Gravity no va la cosa. Ok,
Muchísimas gracias, doctor Manuel. Ahora damos paso a un receso, ¿no? Al momento de... Ok. Vamos a dar paso a un receso para poder ir a almorzar y a descansar. Nos estamos volviendo ahora a las 2 de la tarde con las presentaciones del doctor Ronaldo Lobato y la doctora Marilena López. Nos estamos viendo entonces dentro de una hora. Thank you so much, everyone. And we'll give way to now to the break. We are seeing again to the 2 p.m. in the Peruvian time. Remember this GMT -5 in the main room, ¿no? En la sala principal. For the topics of the Dr. Ronaldo Lobato and Dr. Marilena Lopez. Thank you so much, everyone, and see you later. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto hacer esta presentación. Espero que Muchísimas nos podamos gracias. comunicar. Ya tiene mi Eh, correo, por favor me escriben, estoy a su entera disposición. Un gusto Listo, nuevamente. un gusto de nosotros, doctor. Muchísimas gracias por la participación también y en un futuro esperamos que podamos contar nuevamente con su presencia para una segunda edición o posiblemente para alguna actividad del grupo estudiantil de física teórica del Callao. Claro, siempre es un gusto. Hasta luego. Gracias.